Soy químico y me paso la mayor parte del día en el laboratorio trabajando en diversos proyectos. Mi trabajo es importante para mí y me lo tomo muy en serio. Me encanta el reto de descubrir cosas nuevas y averiguar cómo hacer que funcionen. Pero por mucho que me guste mi trabajo, mi mujer es todo mi mundo, es mi roca, mi sistema de apoyo y mi mejor amiga. Llevamos casados 10 años, y yo creía que teníamos el matrimonio perfecto. Tenemos nuestros altibajos, pero siempre los superamos juntos, por eso fue tan chocante cuando descubrí que me engañaba. Todo empezó un día que salí antes del trabajo, había olvidado algo en mi despacho y decidí volver a buscarlo. Cuando entré en mi despacho, vi el bolso de mi mujer sobre mi mesa. Al principio me quedé confuso, preguntándome por qué se había dejado el bolso aquí. Iba a llamarla para preguntarle cuando me di cuenta de que su teléfono estaba sonando. Lo cogí para ver quién llamaba y entonces vi el mensaje de un hombre que no conocía, y por el tono estaba claro que eran algo más que amigos. Se me hundió el corazón y sentí como si me hubieran tirado del suelo. No podía creer lo que estaba viendo. Permanecí sentado durante horas, intentando asimilar lo que estaba ocurriendo. Mi mente se llenaba de preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué me hizo esto? Decidí enfrentarme a ella cuando llegara a casa esa noche. No sabía lo que iba a decir, pero sabía que tenía que hacerlo. Cuando entró por la puerta, enseguida me di cuenta de que algo no iba bien. Actuaba de forma extraña, evitaba el contacto visual y hablaba con frases cortas. Le pregunté si todo iba bien y me dijo que solo estaba cansada del trabajo. Sabía que ese no era el verdadero motivo y no pude callarme más. Le enseñé el mensaje de su teléfono y rompió a llorar. Me contó todo sobre cómo se había sentido abandonada y sola, sobre cómo había conocido a ese hombre en el trabajo y había empezado a hablar con él, y sobre cómo había cometido un error. Yo estaba destrozado y no sabía qué hacer. Aquella noche estuvimos hablando durante horas, intentando averiguar qué hacer. Ella se disculpó profusamente y prometió no volver a hacerlo. Yo quería creerla, pero no podía deshacerme del sentimiento de traición. Durante las semanas siguientes, fuimos a terapia e intentamos resolver nuestros problemas. Fue una época difícil y hubo muchos altibajos, pero al final empezamos a hacer progresos, nos comunicábamos mejor, pasábamos más tiempo juntos y reavivábamos nuestro amor. No era fácil, pero estábamos consiguiendo que funcionara, o eso pensé. Un día mientras ella estaba en el trabajo decidí sorprenderla con una comida. Sabía que lo había pasado mal en el trabajo y pensé que sería un bonito gesto, pero cuando entré en su despacho vi algo que me hizo desfallecer. Había un hombre de pie y estaban abrazados. Me quedé estupefacto. La había perdonado la primera vez y ella fue y volvió a engañarme. Mi mente estaba revuelta mientras hacía todo lo posible por no enfadarme, pero ya no podía contenerlo más. Había vuelto a romper mi confianza, y ni siquiera había pasado una semana. Salí del local enfadado y volví a casa, dispuesto a empezar mi contragolpe. Nunca pensé que sería uno de esos tipos que tienen que seguir a su mujer para pillarla engañándola, pero aquí estoy, conduciendo por la misma calle por tercera vez, intentando mantener la distancia con su coche. Empecé a seguir todos sus movimientos, tomando nota de a dónde iba y a qué hora. Los primeros días fueron difíciles, pues tenía que mantenerme a distancia de su coche y evitar que me vieran, pero al cabo de un tiempo le cogí el truco. Esperaba que saliera de casa y la seguía hasta el trabajo. Aparcaba a unas manzanas de distancia y observaba cómo entraba en el edificio. Incluso entré una vez haciéndome pasar por repartidor para ver si realmente estaba allí, y así era, pero no solo pasaba el tiempo en el trabajo. La seguía a restaurantes, parques e incluso a un hotel. Cada vez tomaba nota de la hora y el lugar y me marchaba antes de que me viera. Me sentía como un espía y empezaba a pasarme factura. Lo peor fue cuando la seguí a un bar. Aparqué el coche al otro lado de la calle y la vi entrar, cogida del brazo con otro hombre. Mi corazón se hundió cuando entré en razón de nuevo. Me estaba engañando. Quería enfrentarme a ella allí mismo, pero sabía que tenía que ser inteligente. Continué siguiéndola, tomando nota de todo lo que hacía y decía que era como si estuviera viviendo una pesadilla, pero no podía apartar la mirada. Tras unas semanas siguiéndola, tenía pruebas suficientes para enfrentarme a ella. No podía seguir viviendo así, siempre preguntándome si estaría con otro, pero me dije que no tardaría en vengarme de ella y de ese baboso bastardo que había tocado a mi mujer. Unas semanas después de haber reunido suficientes pruebas de que mi mujer me engañaba, le dije que viajaba para asistir a una conferencia. Sabía que no comprobaría si mentía o no. Como no lo hizo,
de lo cual me alegré, ya que mi plan estaba saliendo bastante bien. Me había pasado las últimas semanas preparando algo que estaba seguro de que arruinaría por completo su experiencia, y me moría de ganas de que viera lo que era al día siguiente. Salí de casa después de despedirme de mi mujer con un beso, di unas cuantas vueltas a la manzana antes de volver a casa y, efectivamente, había un coche fuera que antes no estaba, era exactamente igual que el coche que había visto varias veces. Seguí a mi mujer, sonreí al verla salir y abrazó al hombre antes de decirle que entrara. Conociendo a mi mujer, no tardaría en estar dispuesta a acostarse con él, y entonces se llevaría el mayor susto de su vida. Me senté y encendí el teléfono, observando desde las cámaras que había instalado en la casa. Efectivamente, los dos estaban haciéndolo en mi cama, la misma cama en la que dormía con mi mujer. Me hervía la sangre de rabia, pero conseguí mantenerme cuerdo unos minutos más. Vi cómo ella cogía un frasco que llevaba en la mano y se lo entregaba a él. Rápidamente lo cogió y se lo aplicó a sí mismo antes de ponerse rojo con mi mujer. La reacción fue instantánea y fue divertidísima. El hombre saltó gritando de dolor mientras se frotaba las partes bajas con cualquier tipo de tela que encontraba, pero nada funcionaba. Saltaba como un loco mientras mi mujer se ponía aún más graciosa. Estaba tumbada en la cama gritando como una loca, no podía hacer nada para limpiarse, puesto que ya estaba dentro. Había añadido capsaicina a su lubricante, sabiendo perfectamente que la utilizaría, y los resultados merecieron la pena. Cada vez gritaba más fuerte y eso me hacía reír, olvidando temporalmente mi enfado. Solo duró unos 10 minutos antes de que decidiera que había llegado el momento de poner en marcha mi plan. Los dos yacían retorciéndose en la cama mientras yo subía corriendo las escaleras y entraba en la habitación. Efectivamente, ella estaba allí, pero desnuda en la cama, con la cara contorsionada por el dolor. Me entraron ganas de echarme a reír, pero conseguí contenerme un poco más. Cariño, yo puedo, lo intento, pero el dolor que sentía entre las piernas le impidió hacer nada de eso. ¿Qué puedes?, dije, sentándome a su lado mientras ella temblaba de dolor. Me has vuelto a engañar con el mismo hombre de antes, dije, lanzando una mirada al hombre que yacía allí. No sé de qué me hablas, mintió ella. Obviamente, intentaba desesperadamente pensar en alguna forma de salvarse. Todo esto fue un error, nos hemos dejado llevar. Me temo que es demasiado tarde para eso, dije, poniéndome de rodillas. Le rodeé el cuello con un brazo y empecé a frotarle la mejilla con el pulgar. Parece que has perdido la capacidad de mentir, por eso te he traído aquí. Ella asintió mientras yo continuaba con mi administración. Me complacía decir que aquello estaba funcionando mejor de lo esperado. Ahora voy a dejarte aquí con este hombre, dije y me levanté. Ella intentó seguirme, pero el dolor no se lo permitió. Cuando se acercó a mí, rogándome y suplicándome que la perdonara, no me atreví siquiera a mirarla. Pensar en ella con otro hombre haciendo cosas que eran para nosotros me revolvía el estómago, pero ella no se rendía. Todos los días acudía a mí rogándome que la perdonara, lloraba y me decía cuánto me quería, cuánto lo sentía y que no volvería a ocurrir. Yo quería creerla, de verdad, pero cada vez que la miraba, lo único que veía era el dolor y el daño que me había causado. No podía volver a confiar en ella, y sin confianza no puede haber amor. Le dije que no podía perdonarla, que lo que había hecho era imperdonable y que no podía seguir con ella. Me suplicó que hiciera lo que fuera para arreglarlo, que no volvería a hacerme daño. Pero no podía creerla, ¿cómo podía volver a confiar en ella sabiendo que era capaz de tal engaño y traición? ¿Cómo podía mirarla y no ver al otro hombre? La idea de verla con él me atormentaba, y sabía que nunca podría volver a ser feliz con ella. Así que me mantuve firme y le dije que se había acabado, que necesitaba tiempo para curarme y seguir adelante, y que no podía hacerlo con ella a mi lado. Añadí, muy sutilmente, que si quería que volviera con ella tendría que hacer una locura, tendría que admitir ante el mundo que se había acostado con otro hombre. Después de eso, desapareció durante un tiempo, pero un día volvió y por fin había caído en mi trampa. Había grabado un video en el que ella y su compañero infiel confesaban que, de hecho, me había engañado varias veces y que lo sentía mucho. Me llamó poco después y me dijo que había hecho lo que le había pedido y que quería volver, pero que yo le tenía preparada una gran sorpresa. Se sorprendió mucho cuando le dije que podía venir a firmar los papeles del divorcio. Se enfadó mucho por teléfono y me insultó profusamente. Estaba muy enfadada, pero sinceramente, no me importaba. Había pagado el precio de lo que había hecho.
Fue un proceso largo y agotador, pero finalmente superé el proceso de divorcio con mi esposa infiel. Se enfadó desde el principio, negándose incluso a admitir la aventura hasta que las pruebas fueron abrumadoras. Incluso entonces, intentó tergiversar los hechos y hacer que pareciera que, de alguna manera, era culpa mía. Luchó con uñas y dientes por cada centímetro, pero al final la verdad salió a la luz y tuvo que admitir su infidelidad. Podía ver la rabia hirviendo en su interior mientras el juez leía las condiciones del acuerdo de divorcio, pero no podía hacer nada. Mantuve la calma durante todo el proceso, decidido a no darle la satisfacción de verme perder los nervios. Sabía que era lo correcto, que merecía algo mejor que estar con alguien que me traicionara así. Pero incluso cuando el divorcio estaba ultimado, ella seguía negándose a aceptarlo. Siguió llamándome y enviándome mensajes de texto, rogándome que le diera otra oportunidad, insistiendo en que cambiaría de actitud. Podía oír la desesperación en su voz, pero sabía que era demasiado poco y demasiado tarde. Intenté ser cortés, pero al final tuve que cortar todo contacto con ella. Era demasiado molesto seguir oyéndole sabiendo que nunca podría volver a confiar en ella. Me centré en seguir adelante con mi vida, reconstruir mi sentido de la autoestima y encontrar a alguien que me tratara con el respeto y el amor que merecía. No fue fácil, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Puede que perdiera una pareja, pero gané mi propio sentido de la dignidad y el respeto por mí misma y, al final, eso valía más que cualquier relación.